Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 23 de nuestro curso de precálculo. Estábamos viendo, ¿verdad?, construcción de gráficas. ¿Y qué significa eso? Pues que conociendo usted la gráfica de una función, cómo a base de ella puede dibujar la gráfica aproximada de otra gráfica que se basa en ella. Y estábamos viendo el tipo de construcción en donde si ustedes dan la gráfica de una función y igual a f de x, cómo construir la gráfica de la función y igual al valor absoluto de esa función f de x. Y estábamos comenzando a discutir este segundo ejemplo, que nos da una función que dice que f de x es el valor absoluto de la función parte entera de la x. Bueno, pues fíjense que ahí la gráfica original es la función parte entera. Y yo quiero dibujar la gráfica de la función valor absoluto de la parte entera. Así que vamos a empezar viendo o recordando cuál es la gráfica de la función original y igual a la parte entera de la x. Bueno, pues si no tenemos mala memoria, esa función, que es una función especial de la que estudiamos antes, consistía su gráfica de una secuencia de escalones que se movían de esa manera, iban subiendo según yo me movía hacia la derecha, ¿verdad? Y cada uno de los escalones, fíjese que es de largo 1, ¿verdad? Y da un brinco de una unidad de un escalón al siguiente, ¿verdad? De esa manera, por el análisis que hicimos cuando estudiamos esa función especial parte entera de la x. Bueno, pues ¿cómo sale la gráfica de la función valor absoluto de esa función parte entera de la x? Cuando hicimos el análisis de cómo salía la gráfica de la función valor absoluto de otra función, dijimos que la parte de la gráfica original que estaba o encima del eje de x o más arriba del eje de x se mantenía en su sitio, ¿verdad? Por lo que indicamos. Pero que la parte que quedaba en la gráfica de la función original debajo del eje de x se reflejaba precisamente a través del eje de x. Bueno, pues vamos a ver. Fíjense que estos escalones que están en la gráfica de la función original y igual a la parte entera de la x se encuentran o encima del eje de x o más arriba del eje de x. Por esos escalones que están ahí se mantienen en su sitio. O sea, este que está precisamente encima del eje de x se mantiene ahí mismo, encima del eje de x. ¿Ven? En la gráfica de la función valor absoluto de la x. Y esa parte que está encima del eje de x y que coincidiría con ese escalón que teníamos ahí entrecortado, lo voy a dibujar ahora sólido porque pertenece a la gráfica que nos interesa, valor absoluto de la parte entera de la x. Lo dibujo un poquitín más abajo para distinguir la nueva gráfica, que es la que me interesa, de la gráfica original que era la función parte entera de la x, ¿verdad? Este escalón también se mantiene en su sitio, así que lo vamos a hacer sólido, pero lo voy a dibujar en vez de encima, que es donde tiene que ir, un poquitín más abajo para que distingamos, ¿verdad?, la gráfica de esta nueva función de la gráfica de la función original que estamos usando como base, ¿verdad? Y este escalón se mantiene en su sitio, también lo vamos a dibujar un poco más abajo de donde está dibujado el escalón original, pero tiene que coincidir con el escalón ese en este entrecortado. Esta parte de la gráfica, este escalón también se mantiene en su sitio, lo dibujamos también sólido, pero un poquitín más abajo, y este escalón que también está más arriba del eje de x se mantiene en su sitio, así que lo ponemos sólido, pero un poquitín más abajo para que distingamos, ¿verdad?, la gráfica de la nueva función, que es esta, valor absoluto de la parte entera de la x, de la gráfica original, que era la parte entera de la x. Bueno, entonces estos escalones que están aquí, fíjense, debajo del eje de x se van a reflejar sobre el eje de x, por el análisis que hicimos, ¿verdad? Así este escalón que está aquí debajo del eje de x se refleja, y que está debajo, fíjense, una unidad debajo del eje de x se refleja precisamente a una unidad sobre el eje de x. Donde fíjense que este huequito que está aquí, se refleja arriba también, ¿verdad? ¿Okay? Se refleja completo. Este segundo escalón que tenemos aquí, que está a 2 unidades debajo del eje de x, se reflejará a 2 unidades sobre el eje de x, aquí arribita, ¿verdad? Con este huequito manteniéndose, ¿verdad?, reflejarse allá arriba. Así que ahí tenemos el segundo escalón, ¿verdad? Este tercer escalón, que está a 3 unidades debajo del eje de x, se reflejará a 3 unidades sobre el eje de x, ¿verdad? Y este escalón que está aquí abajo, a 4 unidades debajo del eje de x, se refleja a 4 unidades sobre el eje de x aquí arribita, ¿verdad? Bueno, pues esa nueva secuencia de escalones, esta que viene aquí bajando y llega hasta aquí y entonces comienza a subir, son los escalones que constituyen la gráfica de esta función valor absoluto de la parte entera de la x, ¿okay? Y ahí tenemos la gráfica aproximada de esa función. Y fíjense que no hicimos tabla de valores, ni sustituimos, ni nada, sino que fijándonos en la gráfica de la función original, yo puedo más o menos decir cómo va a quedar la gráfica que me interesa, de la función que me interesa, ¿okay? Bueno, pues ahí tenemos ese par de ejemplos de cómo, si usted conoce la gráfica de la función f de x,
cómo yo puedo dibujar aproximadamente la gráfica de la función valor absoluto de esa función f de x. Fíjense en esta nueva construcción, que sería la cuarta que vamos a estudiar. Recuerden que ya hemos estudiado que si usted, las siguientes construcciones, que si usted conoce la gráfica de una función f de x, cómo dibujar la gráfica de la función negativo f de x. Segunda construcción, que si usted conoce la gráfica de una función f de x, cómo dibuja la gráfica aproximada de la función f de negativo x. Tercera construcción, si usted conoce la gráfica de una función f de x, cómo construye la gráfica de la función valor absoluto de esa función f de x, ¿verdad? Y ahora vamos a ver esta cuarta construcción que dice, si usted conoce, dada la gráfica de una función y igual a f de x, cómo construir la gráfica de la función y igual a la parte entera de la función f de x. Bueno, vamos a ver un análisis de ese tipo de función, ¿verdad? Para ver si podemos identificar cómo van a ser los puntos que están en la gráfica de la función parte entera de una función f de x, ¿ok? Dice así, considera la función original y igual a f de x, ¿verdad? Y suponga que cuando la x vale x sub 1, la y toma el valor y sub 1. ¿Qué significa eso? Pues que entonces el punto que tiene abscisa x sub 1 y ordenada y sub 1, ¿verdad? Porque satisface sus coordenadas a la ecuación original, están en la gráfica de esa función y igual a f de x, ¿ok? Bueno, pues entonces, si yo tomo la parte entera de y sub 1, como y sub 1 es lo mismo que la función f evaluada en x sub 1, pues tomar la parte entera de y sub 1 va a ser lo mismo que tomar la parte entera de aquello a lo cual es igual y sub 1, que es f de x sub 1, ¿verdad que sí? ¿Y qué significa entonces esto? Que el punto que tiene como abscisa a x sub 1 y a ordenar a la parte entera de y sub 1 va a ser un punto que está en la gráfica de la función y igual a la parte entera de f de x, ¿verdad? Porque fíjese, si en esa función yo sustituyo la x sub 1, perdón, la x por x sub 1, ¿verdad? ¿Qué obtengo? La parte entera de y sub 1, ¿ok? Así es que efectivamente ese punto que tiene abscisa x sub 1 y ordenada parte entera de y sub 1 va a estar en la gráfica de esta función y igual a la parte entera de f de x. Bueno, pues ¿qué relación entonces existe entre estos puntos que van a estar en la gráfica de la función que me interesa y los puntos que están en la gráfica de la función original? Pues fíjense que tienen las mismas abscisas, pero las ordenadas son las partes enteras. La gráfica de esta función son las partes enteras de las ordenadas de los puntos que están en esta función original. ¿Se fijan? Bueno, y eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Bueno, a base de ese análisis vamos a ver unos ejemplos en donde nos piden que construyamos una gráfica de las siguientes funciones. Y la primera que nos dan es y igual a la parte entera del valor absoluto de la x. Usted dice, ¿eso lo hicimos? No. Fíjense que aquí se parece, ¿verdad? Y este es el valor absoluto de la parte entera de la x, porque aquí estamos viendo cómo construir la gráfica de la función valor absoluto de una función que yo conozco. Y esta dice y igual a la parte entera del valor absoluto de la x, porque yo quiero ver ahora cómo yo puedo dibujar la gráfica aproximada de una función que sea la parte entera de una función que yo conozco previamente, para la cual yo conozco previamente su gráfica, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que entonces aquí la gráfica original es la función valor absoluto de la x, ¿verdad? Y a ella yo quiero dibujar entonces, basándonos en ella, la gráfica de la función parte entera del valor absoluto de la x. Y para eso, claro, usaremos este análisis que hemos hecho aquí. Así que vamos a indicar eso, usaremos como base la gráfica de la función y igual a el valor absoluto de la x, ¿verdad? Porque a ella entonces voy a buscar la parte entera y ver cómo queda su gráfica. Bueno, puede ser una gráfica que yo debo conocer porque esa función y igual al valor absoluto de la x es una de las funciones especiales, ¿verdad? Pues recordamos que su gráfica es esta. Este es nuestro eje de y este es nuestro eje de x, ¿verdad? Y la gráfica consistía de dos rayos, ambos partiendo del origen, ¿verdad? Uno que estaba en el cuadrante 1 y que daba la casualidad que coincidía con la gráfica de la función identidad, ¿verdad? Y otro rayo que también parte del origen y que cae en el cuadrante 2 y que se luce así, ¿verdad? Y que resultaba ser un reflejo de este rayo que está acá, porque encontramos que la gráfica pues más bien que la función y igual al valor absoluto de la x era simétrica, su gráfica era simétrica con respecto al eje de y, o sea, era una función par.
Así que no sé que este radio que está aquí es un reflejo del radio que está en el cuadrante 1. Bueno, pues ¿cómo será la gráfica de la función parte entera del valor absoluto de la x? Pues siguiendo este análisis, los puntos que están en la gráfica de esa función parte entera de esta otra función, valor absoluto de la x, son los mismos estos, pero con sus ordenadas reducidas a su parte entera. Pues vamos a analizar las ordenadas de los puntos que están en esa gráfica, ¿verdad? Recuerda que las ordenadas, digamos, esto está el 1, aquí está el 2, un poco más arriba, aquí está el 3 y aquí está el 4. Ahí marcamos 4 ordenadas, ¿verdad? La 1, la 2, la 3 y la 4. Y claro, que están anteriores, las que están entre medio, debo decir. Bueno, ¿cuáles son los puntos? Vamos a analizar los puntos que están en la gráfica de la función original y igual al valor absoluto de la x, que están desde 0 hasta antes del 1. Pues si yo paso por aquí una línea horizontal, ¿verdad? Veremos que los puntos en la gráfica de la función y igual al valor absoluto de la x, cuyas ordenadas van desde 0 hasta antes del 1, son estos que están aquí. Todos esos que están aquí, ¿verdad que sí? En esa cosa que parece una V, una letra V, ¿no? Una V corta. Bueno, pues fíjense. Todas esas ordenadas de esos puntos se van a reducir a sus partes enteras. ¿Y cuál es la parte entera de los números que van desde el 0 hasta antes del 1? El 0, porque ese es el entero que está antes de esos números que van desde el 0 hasta antes del 1. O sea que todos esos puntos que están aquí, sus ordenadas se reducen a 0. O sea que toda esa gráfica que va en esa gráfica de la función original y igual al valor absoluto de la x, como que se cae sobre el eje de x, ¿verdad que sí? Así que esta parte, ¿verdad? Viene desde aquí hasta aquí, toda ella cae sobre el eje de x. Ahora, fíjense que yo he dicho que esos son los puntos que tienen ordenadas que van desde el 0 hasta antes del 1. Porque el punto que tiene ordenada 1, su ordenada, su parte entera es 1, o sea, se mantiene en 1. Así que cuando llegamos aquí, tenemos que poner aquí un huequito, ¿verdad? Queriendo decir que el punto que llega aquí, cuando la x vale 1, no está ahí, sino que está acá arriba, porque su parte entera, la parte entera del 1 es el mismo 1, ¿verdad? Igualmente aquí tendremos que tener un huequito, porque cuando llegamos aquí a negativo 1, el valor que le corresponde en el alcance es 1, ¿verdad? Y por lo tanto su parte entera es 1, o sea que ese 1 que está aquí, ¿verdad? En el alcance de la función y igual al valor absoluto de la x se mantiene en su sitio, ¿verdad? Porque su parte entera es 1, no es 0, ¿ok? Bueno, vamos a ver los puntos que tienen en esa gráfica original de y igual al valor absoluto de la x, ordenadas están desde el 1 hasta antes del 2. Vamos a marcar aquí el 2, ¿verdad? Y entonces nos fijamos que esos puntos son estos que están desde aquí y por acá aquí. Así que son estos puntos que van desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Pues todos esos puntos que hemos dicho tienen ordenadas que van desde el 1 hasta antes del 2. Pues ellos se reducen, esas ordenadas se reducen a su parte entera. ¿Cuál es la parte entera de los números que van desde 1 hasta antes del 2? 1. Así que esos puntos que están aquí, como que se reducen, ¿verdad? Caen sobre la ordenada 1, porque todos ellos tienen parte entera igual a 1. ¿Okay? Así que tenemos aquí esto, ¿verdad? Pero aquí, y aquí tendríamos esto, ¿verdad? Aquí está. Pero aquí en este extremo, fíjense que cuando yo llego al 2 en el eje de x, su parte entera, la parte entera de la ordenada del valor en el alcance que le corresponde, que es 2, es 2. Así que ese punto que está aquí no está ahí, sino que está acá arriba. Aquí ponemos un huequito y por la misma razón, este punto que tiene abscisa 2, ¿verdad? El punto que tiene abscisa 2 tiene ordenada 2 también. Así que aquí hay un huequito, ¿okay? Porque brinca el valor a 2, ¿se acuerdan? Bueno, pues ¿qué pasa con estos puntos ahora que van en la gráfica de la función original y igual al valor de x, que van desde 2 hasta antes del 3? Bueno, vamos a marcar el 3 por aquí, vamos por aquí y acá, ¿verdad? Pues todos esos puntos que están en la gráfica de la función original y igual al valor de x, que tienen ordenadas desde 2 hasta antes del 3, sus partes enteras son 2. Pues todos los puntos en la gráfica de esta función se reducen a puntos que tienen ordenada 2, ¿verdad? Ahí serían estos que están aquí, que van desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Hasta que llegamos a 3. Y estos que van desde aquí hasta aquí, hasta este punto que tiene abscisa negativo 3, ¿verdad? Este punto que tiene abscisa 3 y este punto que tiene abscisa negativo 3. Pero cuando llegamos a la abscisa 3, el valor que le corresponde en la función y igual a la parte entera cae acá arriba, no cae aquí en 2, sino que cae en 3. Así que tenemos un huequito aquí y por la misma razón, cuando llegamos al negativo 3, su parte entera, como el punto tiene ordenada 3, su parte entera es 3, así que ese
ese punto que cuando llegamos a la abscisa negativo 3, es hueco porque brinca acá arriba. Bueno, pues ya no tenemos que analizar más, ¿verdad? Y usted sabe que entonces la siguiente parte sale aquí, ¿verdad? Donde aquí llegamos al 4, ¿no? Y aquí el siguiente escalón es así, donde aquí llegamos al negativo 4, ¿verdad? Etcétera. Así que fíjense, esa secuencia de escalones que hemos encontrado, ¿verdad? A base de este análisis, este escalón, 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 son lo que constituyen la gráfica de la función que nos pedían, la parte entera del valor absoluto de la x, ¿verdad? Entonces repetimos, lo que hicimos fue, y fuimos analizando, ¿verdad?, los puntos que tenían ordenadas entre enteros, desde 0 hasta antes del 1, desde el 1 hasta antes del 2, desde el 2 hasta antes del 3, y ver que las ordenadas entonces de los puntos en esta gráfica se reducen a la parte entera de esas ordenadas originales de los puntos en la gráfica de la función y igual al valor absoluto de la x, ¿ok? Bueno, pues ahí tenemos ese primer ejemplo. Fíjense en este segundo ejemplo que tenemos aquí, en donde nos dan esta gráfica, ¿no? Una gráfica de una función. No nos van a decir de qué función es, de cierta función. ¿Ok? Y yo quiero dibujar la gráfica de la función parte entera de esa función. ¿Ok? Y la gráfica es la siguiente. ¿Ok? Así. Primeramente, ¿verdad? Este es nuestro eje de Y. Y este es nuestro eje de X. Y la gráfica luce así. La voy a dibujar entrecortada porque esa es la gráfica